La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señores, muy buenos días, bienvenidos a la transmisión especial de Radio Santa Rosa y toda la red Sodomco en este día muy especial para nuestra emisora. Ya estamos en cadena con toda la red Sodomco. Nos escuchan en Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, todas las plataformas móviles, la transmisión del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, el Twitter, todos conectados a Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy día es 15 de julio del año 2021 y hoy día conmemoramos los 200 años de la firma del Acta de la Independencia. El 15 de julio de 1821 se firmó el Acta de la Independencia de nuestra patria y vamos a celebrar con la presencia de un grato invitado. Damos la bienvenida a Rosa María, que ya está en nuestros estudios, y también a nuestro invitado de honor, el señor presidente de la República, Francisco Sagasti. Un gusto de verte en directo, Rosa María. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a todos los que nos siguen hoy. Para mí es muy emocionante regresar. Es la primera vez que vuelvo desde octubre del año pasado. Desde que tuvimos el valle, digamos, entre las dos enormes mesetas de contagios, no había vuelto. Y me alegra mucho de verlos a todos, los que están aquí, los que comparten conmigo todos los días, que están sanos, están bien, que hemos aguantado y resistido, y que gracias a todas las medidas que hemos tomado dentro de la radio, pues podemos estar acá todos juntos. Y me toca obligatoriamente mirar a esa pequeña cámara y contarles que este programa tiene algunos auspiciadores. Uno es la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar, podrá explorar sus opciones con el Tour Vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo, junto con nuestros profesores y muchos más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en tourvocacional.puc.edu.pe. Luego tenemos también las obras sociales de las religiosas dominicas en Arequipa, que nos ayudan mucho con su presencia en este programa día a día. Un segundo, por favor. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa.
Y finalmente, los colegios dominicos que siempre están presentes a pesar de todas las adversidades. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basados en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan más competitivos en la sociedad. Muy bien, estas han sido todas las obras dominicas y también, por supuesto, la Universidad Católica que siempre nos acompaña. Pero hoy día es un día especial, no solamente estoy aquí por... que bueno, hemos decidido volver algunos días, sino porque está conmigo el presidente de la República. Muchísimas gracias a Francisco Sagasti por ser tan puntual, llegar tan temprano, y estamos efectivamente físicamente muy cerca, estamos a una cuadra en realidad. Cuadra y media. Cuadra y media en realidad entre el Palacio de Gobierno y el convento. Y Lima está un poco sitiada, después vamos a comentar eso porque están reparando muchas calles, muchas pistas, pero también hemos tenido ayer algunos incidentes de violencia en el centro de Lima y quería empezar por ese punto, por lo difícil que debe ser mantener la neutralidad, pero al mismo tiempo tener que preservar el orden público, que es una tarea esencial del Ejecutivo. Gracias por estar con nosotros, presidente, y empecemos por el punto de cómo mantener la neutralidad en un proceso electoral sin descuidar las tareas que son propias del Ejecutivo. Bueno, muchas gracias, Rosa María, y gracias a todos los oyentes de Radio Santa Rosa. Yo creo que esto no es tan complicado ni difícil como parece, sobre todo si uno ha mantenido la tranquilidad y la calma durante todo el tiempo. Recordemos, por ejemplo, las huelgas y las tomas de carreteras durante el periodo de fines de año pasado, en que había gente que decía metan al ejército, saquen a estos y todo. Y a diferencia de unas marchas anteriores, logramos mantener la calma, la tranquilidad y hemos hecho una invocación. A lo largo de todo este tiempo, para simplemente dar un ejemplo, se han usado en los últimos 5 meses 2 bombas lacrimógenas para dispersar a la gente, solo 2. Y en estos días hemos tenido que utilizar ayer un poco más, un alrededor de 5 o 6 como máximo, en comparación con las que se usaron en las manifestaciones de noviembre del año pasado de los jóvenes, en que no solo se utilizaron cientos, sino también se disparaban directamente al cuerpo de los manifestantes. Lo que sí tenemos que decir es que no toleraremos ni vamos a tolerar desmanes, ni vandalismo, ni mucho menos. Una cosa es ser neutral, una cosa es ser un gobierno que respeta los derechos humanos y la libertad de expresarse y protestar pacíficamente. Pero cuando se cruza una línea de la violencia y el vandalismo, ahí tenemos que actuar con firmeza. Se lo digo porque han atacado, digamos, han golpeado el auto donde estaba el ministro de Salud, que la verdad no tiene por qué tolerar que se maltrate a un servidor público, cualquiera que este sea, ¿no? Que está moviéndose en su carro de un lugar a otro, o sea, no tenía por qué suceder. Esas son las cosas que desgraciadamente han sucedido el día de ayer. Hasta ayer teníamos protestas bastante intensas, llevamos un seguimiento de todo lo que sucede en todo el país para mantener la tranquilidad, la calma y la ecuanimidad. Pero cuando se pasan ciertos límites ya hay que actuar con firmeza. La policía tiene un protocolo muy claramente establecido por los niveles de violencia que se dan en las manifestaciones y en medida que van escalando, ahí se van tomando medidas adicionales. Y voy a usar esa imagen para regresar a noviembre, esos convulsos días de noviembre 14, donde efectivamente la juramentación de Merino convocó a miles a la calle, jóvenes sobre todo, pero también gente de toda edad, a una protesta masiva, nacional, porque la población peruana estaba irritada, estaba molesta, no estaba de acuerdo con la conducta del Congreso, no solamente por la vacancia de Vizcarra, sino por las formas, por la prepotencia, por querer imponer al país un presidente
que era manifiestamente rechazado por millones. Y en ese momento la solución fue Francisco Sagasti. No sé si fue la solución o era por descarte, digamos. Bueno, así es que, no, yo creo que hace que un periodista realmente muy amigo hizo el comentario que Francisco Sagasti es el único presidente elegido por sus enemigos políticos, digamos. bueno, sí, bueno, de eso vamos a hablar también, de la hostilidad durante estos 8, hoy día se cumplen, en realidad ayer fueron 8 meses del Exacto. 14 de noviembre, ¿no? O sea, del golpe, hoy día estamos 8 meses en el poder, que eso es lo que al final va a tener un gobierno de 8 meses, por Dios. Nadie es presidente de 8 meses en un país, salvo pues una emergencia, y esta lo es. Exacto. Ahora, una vez que asume, las primeras horas son, por cierto, de desconcierto, ¿verdad? Había que formar un gabinete, había que llamar a algunos que quisieran arriesgarse a tratar de conducir un barco muy difícil de conducir con un Congreso hasta el día de hoy hostil. Pero no le fue difícil convocar. No, mire, vamos por partes. ¿Qué pasó? No, hay varias cosas. En primer lugar, el Congreso hostil es relativo, ¿no? Y Bueno, eso lo hablaremos después. Tiene sus días, Porque tiene sus digamos. días y ha hecho cosas muy favorables y en otros casos tenemos divergencias que es necesario poner. Pero simplemente yo creo que un poco la edad ayuda. La Claro. ventaja de ser viejo. Eso es verdad. Tengo muchos años de pensar y de escribir, trabajar, reunirme con muchísima gente, como a usted le consta, y eso permite una cierta capacidad de convocatoria. Debo decir que en 48 horas logramos armar un gabinete, de la mayoría de los cuales sigue con nosotros. Hemos tenido 2, 3 cambios que eran inevitables, pero la gente vino, aceptó y con un sentido de responsabilidad, de patriotismo en este momento tan complejo, tan difícil. Lo que se requiere es un grupo que pueda trabajar junto, que piense más o menos de la misma manera en la dirección y ejercer un tipo de liderazgo compartido con el gabinete y sobre todo con la presidenta del Consejo de Ministros. Y eso fue lo que hizo que estas personas que colaboran conmigo y con el gobierno en general aceptaran. Probablemente su legado es un legado extraño para un presidente, pero yo creo que usted va a ser recordado como el presidente vacunador. Bueno, eso Nunca probablemente... nunca lo hubiera imaginado, Yo ¿no? tampoco. Lo que sí quisiera que quede, como es un gobierno que pese a las dificultades demostró que se puede gobernar bien, con transparencia, y que nuestro país puede ser realmente gobernado de una manera adecuada, sin corrupción, con transparencia, respetando la independencia de los poderes, etcétera. Usted llega al poder y encuentra, creo yo, la primera sorpresa y el primer sinsabor para todos los peruanos es que en principio, como yo decía y en concreto, no hay vacunas. No había, pues. No había. Y cuando usted pregunta, pero esto que nos han dicho, porque habían habido avisos, anuncios, negociaciones, discusiones, en principio y en concreto, no habían vacunas. ¿Cuál Mire, fue su sorpresa tan enorme como la nuestra? Bueno, para mí también lo fue, porque habíamos escuchado y se había hablado que lo único que se tenía era un acuerdo preliminar en principio con COVAX Facility por 14.8 millones de dosis. Eso era en principio. Pero ese acuerdo estaba sujeto a tener acuerdos posteriores concretos ya con cada uno de los proveedores que estaban amparados bajo el marco de la facilidad COVAX internacional. Y lo que vimos que no había eso, ¿no? Entonces fue una tarea, pero en ese sentido una de las decisiones iniciales que tomamos sobre el tema de las vacunas es negociar con todos en las mismas condiciones, sin favorecer a uno, sin favorecer a otro, y tratando de lograr las mejores condiciones contractuales posibles para el país, dando la emergencia. Recordemos, a principios de este año había muy pocas vacunas, había muy pocos laboratorios que habían registrado sus vacunas contra el COVID a nivel nacional o internacional, y una enorme demanda. Entonces hubo que maniobrar y tuvimos suerte en ese sentido. Sin embargo, tuvo que afrontar también con las vacunas el primer escándalo, el Vacunagate, que era un escándalo heredado, por cierto, no creado por ustedes, Sí, no, lo más mínimo. pero que le costó 2 ministras. Bueno, sí, desgraciadamente eso fue lo que sucedió,
pero creo que lo importante es demostrar que pese a esos pequeños tropiezos, el gobierno ha podido continuar, ha podido avanzar en las negociaciones, ha podido concretar los acuerdos, y ha habido momentos muy complejos. Usted que es abogada conoce lo que son las negociaciones contractuales, con penalidades por algunos efectos secundarios y todo este tipo de cosas, y lo que requirió es negociar con cada laboratorio sobre bases distintas, cada uno tenía un miedo. Entonces, el equipo de negociación que se formó y que incluyó a gente del Ministerio de Salud, gente de la Cancillería, gente de Economía y Finanzas, porque había que ver los temas económicos también, y la presidencia del Consejo de Ministros y la presidencia de la República, funcionamos con un equipo de negociación. En vez de que pase un papelito del Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud lo pasa al Ministerio de Economía, y de la vuelta dijimos, no señores, juntémonos todos, veamos cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las condiciones que podemos aceptar, cuáles son las que de ninguna manera vamos a aceptar, cuáles son los posibles calendarios de entrega. Había, hay que decirlo, la necesidad de tal vez reivindicar a la Cancillería, ¿no? Que en el Vacuna Gate salió muy golpeada. Y mira, creo que salimos todos golpeados. Pero sobre todo la Cancillería y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, evidentemente. Pero sí creo que, me lo dijo en una entrevista anteayer el ministro de Economía, que el peso del canciller, que es un hombre muy discreto y que ustedes no lo ven mucho, Alan Wagner, ha sido muy importante en estas negociaciones, porque tiene mucho peso internacional, es una persona muy conocida en el mundo, no solo en el Perú, y que eso ha facilitado mucho, que la Cancillería ha facilitado mucho realmente la llegada a la negociación final. Sí, eso es cierto, pero no es solo el canciller, es todo el equipo de Cancillería. Realmente una persona como Juan José Ruda, el asesor jurídico, que tiene muchos años, hizo un trabajo extraordinario junto a nuestros embajadores en Beijing, nuestros embajadores en Washington, también en Ginebra, han hecho un trabajo extraordinario, en Moscú. En fin, lo que quiero decir es que la Cancillería es una institución. Ahora, una de las preocupaciones que tenía, por lo mismo que usted ha indicado, es que dentro de la propia Cancillería había algunos problemas por esto, y una persona como Alan Wagner, además del prestigio internacional, tiene el peso, la tranquilidad y la confianza de toda la Cancillería. Yo le estoy muy agradecido que, pese a que en algún momento rechazó una oferta inicial, en estas circunstancias ya haya aceptado. Sí, porque, como le digo, no solamente era el trabajo de conseguir las vacunas, sino de limpiar la casa, era su casa. Entonces, ordenar más que limpiar, ordenar la casa. Ordenar, ¿no? Digamos, Bueno. pero había sido una conducta, la verdad, francamente deshonrosa para personal de la Cancillería, que son supuestamente los digamos, servidores públicos mejor calificados y mejor entrenados por el Estado, además de las Fuerzas Armadas, vacunarse sin que nadie lo sepa, ¿no? Bueno, mire, yo creo que ese ha sido un problema no solamente de un ministerio o otro ministerio, sino de muchísimas otras personas en diferentes ámbitos de la vida nacional, así es que no se trataría de poner un punto, yo lo sé, ni mucho menos. Pero fue un escándalo el primer escándalo grande con el que tuvo que lidiar. No, el primer escándalo grande con el que tuve que lidiar fue el tema de la policía, no se olvide. Ah, bueno, efectivamente. Y fue un tema en el cual, claro, fue doloroso, yo entiendo que fue doloroso, pero que al final del día, pese a todas las discusiones y a toda la controversia, yo creo que salió airoso, ¿no? Al final del día. Bueno, no es tanto salir airoso, lo que salió bien es que la policía, en primer lugar, recobró la confianza de la ciudadanía de una manera gradual, trabajamos de manera transparente, y una de las diferencias que se nota con toda claridad es cómo ha actuado la policía en las últimas manifestaciones y cómo se actuó anteriormente. Pero más que eso, hemos dejado un plan de fortalecimiento y modernización de la policía. Yo he estado en contacto, me he reunido en un par de oportunidades con todos los comandantes generales para agradecer el trabajo que hacen. En fin, yo creo que en el campo de la policía fue un tropiezo inicial, desgraciadamente, pero la presencia... Pero das de baja a 18 oficiales. No, 16 fueron, 16. de los cuales 14 tenían o procesos en marcha o investigaciones en marcha. Estamos de acuerdo, pero normalmente lo que pasa, señor presidente, es que esas personas recurren al Poder Judicial, y el Poder Judicial, cuando usted ya no esté,
lo repone. No, ya no va a poder hacerlo. El Tribunal Constitucional ya dictó una norma claramente que establece que no es posible reponer a este tipo de personas. Recuerde, el jefe, digamos, el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y tiene constitucionalmente la potestad y la obligación, en algunos casos, de hacer que se cumplan las normas que refieren a estas instituciones, y eso es lo que hemos hecho respetando estrictamente la Constitución. No estoy de acuerdo con usted, pero le digo, en mi experiencia he visto tantos repuestos, de verdad, y los, Sí. los ministros le pueden contar todos No, los dolores de sé, cabeza. pero mire, esa última decisión del Tribunal Constitucional es, creo que 2018. Sí, claro. Entonces seguirán dando, pero ya está, a menos que se cambie eso, ya está claro. Y fue realmente porque en esa lista de 16 había 2 comandantes que realmente tenían algunos, realmente un comportamiento ejemplar distinto a los de sus colegas. Así es. Pero en ciertos momentos, mire, si un presidente no puede poner a un director general de la policía de su confianza, por favor, ¿cómo vamos a mantener el orden? ¿Cómo vamos a mantener a la tranquilidad en la ciudadanía? Y luego vino, no es un escándalo, pero sí es una protesta social, el tema agrario. Correcto. Y el tema agrario, en realidad, hasta ahora es difícil de entender, ¿usted sabe? A mí estas pasiones arrebatadas, ya con los años igual he aprendido, estas pasiones arrebatadas, absolutamente radicales. Hemos visto cómo se quemaba una ambulancia en medio de la emergencia. Ica tenía 10 ambulancias, quemaron una. O sea, eso ya es, ¿qué le pasa a estas personas? ¿No es cierto? Y luego el conflicto desaparece. Bueno, y nunca más se vuelve a hablar de él. Lo que sucedió ahí es lo que tampoco somos tan ingenuos y tan inocentes como la gente cree, ¿no? Ahí hay infiltrados, hay personas que están tratando de provocar la violencia, tratando de desestabilizar al gobierno, hay gente que está vinculada o con el extremismo, o con la corrupción, y lo mismo hemos estado viendo incluso en las protestas de ayer. ¿Ah, sí? Entonces, seamos claros, ¿no? Aquí estamos en general... ¿Ustedes se hacen los ingenuos? ¿Perdón? Se hacen los ingenuos. Porque le sale bien, ¿ah? Bueno, mire, en ese sentido lo que creo que hemos logrado, y volviendo al tema de la policía y de las Fuerzas Armadas, mantener la ecuanimidad en una situación muy, muy compleja. No tiene usted idea de la cantidad de correos y WhatsApp que me llegaban en teléfonos que ya no miro, porque he tenido que cambiar de teléfonos un par de veces, en los cuales decían, cobarde, tienes que sacar a la policía, tienes que meter al ejército, etcétera. Y por otro lado, traidor al pueblo, tienes que sacar a estos... en fin, eran 2 posiciones, y dentro de eso ya uno tiene que tomar las cosas con calma y buscar el camino correcto. Las pasiones desatadas completamente. Se aprueba una ley en el Congreso que francamente se parece mucho a la derogada. O sea, es casi su prima hermana. No, ahí se introdujeron algunos cambios pequeños pero importantes. Ya sé, pero digamos, no era para tener paradas las carreteras pues 15 días, ¿no? No fueron 15 días. Bueno, no sé. Bueno, fueron 6 días, y durante esos 6 días la policía y las Fuerzas Armadas se comportaron de una manera ejemplar. En respeto, con respecto a la ciudadanía. Y las formas correctas de desbloquear con técnicas policiales correctas que las vimos. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que luego traían el equipo necesario. Entonces, lo que quiero indicar y lo que quiero decir es que realmente esto no debe ser tan difícil. Realmente se puede gobernar bien con ecuanimidad, con calma, hacer las cosas correctas pensando en el bien común. Y si me decía que iba a ser presidente de la vacuna, si algo quisiera dejar, lo que a mí me interesa es decirle a la ciudadanía de que es posible gobernar de esta manera. Ahora, vamos por partes. Al principio también hubieron sus dificultades. Para traer el primer lote de vacunas de Sinopharm, hubo que pedir auxilio al sector privado, lo cual está muy bien, porque no se podía fletar el avión. No es eso. Mire, eso le voy a explicar claramente. Cuéntenos la historia, porque después la historia es muy sencilla. Los gobiernos anteriores, el gobierno anterior había visto el tema de las vacunas como un enfrentamiento entre el sector privado y el manejo de la pandemia en general. Un enfrentamiento entre el sector privado y el sector público. Yo no creo que un país como el nuestro, ningún país puede gobernarse teniendo
como enemigos o adversarios al sector privado, a la sociedad civil, al Estado. Lo que tratamos de hacer es involucrarlos de la manera más rápida y activa que ellos podían involucrar. Y en el momento en el cual nos dijeron que estaban disponibles las vacunas, hubiera tomado un tiempo procesar el pago, nos hubiera demorado casi una semana más. Y lo que generosamente pusieron estas 18 empresas fue el valor del flete para poder traer esas vacunas que ya estaban compradas por el Estado. El know-how de la importación también. No, esa parte fue mucho más sencilla. No, eso lo manejaba el CEDES, la DIGESA, lo manejan todas las... eso no era tanto el problema del know-how. Lo que sí ayudó mucho, y ahí tengo que agradecer a todas las personas del sector privado que se incorporaron a un grupo de trabajo técnico que organizó la presidenta del Consejo de Ministros y cuyo secretario técnico era el señor Carlos Neuhaus, pero involucraba a varios ministros, viceministros, estaba la asesora jefa de gabinete del Ministerio del Interior, estaba el jefe del Comando Conjunto, estaba un representante de la Contraloría, del MINSA, claro, del MEF y todo. Ahora, pero yo le digo, este estilo, tantas manos en un plato no causan arrebato, o sea, ¿cómo hace para manejar un grupo de 20 personas? Y todos con opiniones muy, muy sólidas, ¿no? De repente, pues las cosas no funcionan. ¿Cómo que no? Mire, ese es un tema, y ahí sí pasamos a otra esfera, ¿no? Yo creo que uno puede liderar a un equipo marcando el rumbo, la orientación, poniendo cuáles son los límites, reconociendo lo que puede aportar cada uno y traerlo en el momento preciso. Esto es una cosa de hábito. Es decir, el problema en general en nuestro país, que creen que liderar es mandar y dar órdenes. Claro. Y bueno, y lo que hemos tenido hasta este gobierno ha sido una estructura prácticamente en silos no conectados, sí, claro, que se trabajaba y ni siquiera dentro de un mismo ministerio. Lo hemos visto, como por ejemplo, hasta hace algún tiempo los registros de fallecimientos se llevaban en 2 o 3 lugares distintos, y estaban todos a la vista de alguien que supiera buscar, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que para gobernar un país tan complejo, en situaciones tan complejas, lo que es necesario es un estilo diferente de liderazgo, abierto, participativo, transparente, poniendo límites, apoyando cuando se requiere, reconociendo contribuciones individuales y no ponerse uno delante como si fuera el único actor en este proceso. Una de las cosas que me criticaban algunas personas cuando empecé, no, tienes que salir más, tienes que dar conferencias de prensa. Bueno, es que usted entenderá que su predecesor tuvo un estilo de comunicación completamente distinto. Yo no digo que sea bueno o malo, pero era otro estilo. Vizcarra salía, ¿no es cierto?, un día sí, un día no, a la hora del almuerzo, mientras todo el Perú estaba encerrado, ¿no? Entonces nos daba como misa mientras almorzábamos, ¿no? Entonces la misa, además de una misa de 2 horas, ¿no? Arrancaba a la 1 y terminaba a las 3. Entonces no había forma que comieras, sino hasta que llegó un momento en que la gente se cansó, eso es verdad. La gente se cansó de escuchar estas misas, donde además no habían preguntas, acuérdese usted, o sea, las preguntas tenían que estar sorteadas, previamente conocidas, después permitieron que fueran espontáneas, no había repregunta, y no se contestaba lo que los periodistas legítimamente preguntaban, que es lo que la población deseaba saber. Entonces llega usted con otro estilo, completamente distinto, donde los ministros hablan, lo cual está muy bien, pero hay que decir que, honestamente, hay algunas conferencias de prensa, sobre todo las iniciales, que deben haber sido los momentos más confusos de la presidencia. Mire, más que las iniciales, la segunda conferencia de prensa, que realmente, y bueno, yo me río ahora porque he visto algunos, un tuit maravilloso. Se pueden usar para clases. Y sí, lo voy a usar. Mire, justamente me mandaron un tuit sobre conferencia de prensa del presidente Sagasti, de las 4 a las 4:15, antecedentes. 4:15 a 4:45, marco conceptual, etcétera, desarrollo, y a las 8 de la noche llegaba a conclusiones, ¿no? Entonces, y eso fue un error mío, y lo dije y lo admití. Bueno, en Twitter se comentaba mucho, no, es un académico, él está acostumbrado a dar los antecedentes, la bibliografía, lee el sílabus, y después, al final de la clase, te cuenta qué es lo que va a pasar. Ya, pero eso cambió muy rápidamente gracias a los asesores y amigos. Toda la prensa peruana gritaba, vote la Pepa, entonces no votaba la Pepa. Bueno, y también, mira, en ese sentido, mire usted, se cambió el estilo, lo vio con toda claridad. Mis conferencias de prensa ahora son distintas, directas. Además, le digo por qué.
porque ha habido un problema muy grave que tal vez para los que no son abogados, pero que repercute mucho en la población, y para nosotros los que tenemos que informar también, que es que lamentablemente, esto viene de mucho atrás, pero en Vizcarra se exacerbó, se legislaba por conferencia de prensa. Y eso es inaceptable. Se legislaba por conferencia de prensa, se ha legislado por comunicado oficial, se ha legislado por entrevista a ministro, el ministro ha dicho. Entonces, eso no es una forma correcta de establecer cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Mire, una de las cosas que yo tengo muy claro, habiendo visto procesos no solamente en el Perú, sino en otros países del mundo, cómo se ejerce el poder y la autoridad, que lo mejor es ejercer el poder y la autoridad política de la manera en que trato de hacerlo, dándole espacio a los ministros porque son ellos los protagonistas, y el presidente, como en algunos casos, como al final de la gestión, sale a pero hay que tener una preguntas. cosa, cuando uno reprime tantas actividades, porque hemos tenido un periodo de gran represión de actividades, si uno suelta o vuelve a reprimir, hay cientos de pequeños detalles que es necesario atender. Y lo que nos pasaba a todos es que hemos tenido entrevistas con ministras donde la gente le preguntaba, mire, ¿puedo sacar mi carro a tal hora? ¿Puedo llevar a mi hijo al colegio? ¿Puedo hacer no sé qué? Claro, porque nadie, o sea, nosotros no somos unos infractores no consuetudinarios, nos encanta infringir la ley, no, nos gustaría saber si la estamos cumpliendo o no. Necesito protector facial, 2 mascarillas, 1 mascarilla, a qué hora salgo, a qué hora entro, a qué hora es el toque. Entonces, todo este conjunto de cosas es muy complejo. Cuando sacaron los mapas, que me parece una excelente idea decir, bueno, ¿en qué riesgo estamos? Porque eso permite manejar al Perú de una manera diferenciada, que es un gran aporte a su gestión. No es un solo el Perú, son varias epidemias juntas. Así es. Pero claro, al principio no se entendía nada. Luego ya el público se acostumbró. Entonces ya el público ya sabe naranja, rojo, azul, ya se acostumbró. Pero ha costado, ¿no? Bueno, por supuesto, pero todas las cosas que valen la pena hacer cuestan, requieren esfuerzo, requieren aprendizaje, requieren reconocer errores y ver cómo enmendarlos, y creo que lo que estamos inaugurando hemos estado usando es un estilo de comunicación que y el enfoque, ayuda más. El enfoque, el año pasado era un enfoque punitivo, yo lo he llamado así porque te castigaba, o sea, el Estado te recordaba que tú eras el culpable de tu enfermedad. Entonces, eso es atroz, desde cualquier manual de la OMS sobre cómo tratar una enfermedad, y creaba el estigma de la enfermedad, que es peor todavía. Ustedes han cambiado el enfoque, ya no nos castigan, pero todavía se conservan prácticas que yo, de verdad, presidente, no entiendo. No entiendo por qué hay toque de queda. Bueno, hay varias razones distintas que también ayudan. Mira, vea usted cómo en cierta medida la criminalidad ha bajado por el toque de queda. Y en segundo lugar, mire, lo que hemos visto en diferentes lugares del país, eso ha sido una de las razones, es que sobre todo entre los jóvenes, usted ha visto las fiestas que duran toda la noche, la cantidad de contagios si los y todo jóvenes eso. Quieren hacer fiesta, pero ni con toque de qué, o sea, los jóvenes van a encontrar el camino le de hacer resulta un fiesta. poquito más difícil, por lo menos, Okay, tiene que un poquito reconocerlo. más difícil, pero la fiesta la van a hacer igual. Bueno, mire, lo que tratamos de evitar es eso, y son medidas relativamente puntuales y específicas. Lo que sí podemos, lo que me interesa destacar es el proceso de aprendizaje y la idea de pasar de medidas a nivel nacional, en segundo lugar a medidas a nivel regional, de ir perfeccionando los indicadores y ver cómo se relacionan los indicadores con las medidas que tomamos, y luego bajar, una vez que estamos en nivel provincial, a medidas focalizadas, que nos permite no solamente dar las medidas de prevención, sino también nos permite asignar vacunas, asignar médicos, dependiendo de cómo vaya evolucionando la pandemia. La variante brasilera ha sido muy dura para el Perú porque al final del día la segunda ola ha tenido más muertos que la primera. Sí, es una tragedia. Correcto, no, eso es cierto. Es una tragedia. Pero todos tememos que venga una tercera ola después de que usted se vaya. Y los números del Ministerio de Salud, conservadoramente, si es que llega una tercera ola en las mismas condiciones, están hablando de 70.000 muertos más. Mire, no lo sabemos todavía, eso yo prefiero no. Lo que tengo muy claro, y esto, una de las ventajas que he tenido es contar con amigos y colegas y amigas en diferentes partes del mundo que están en la frontera del conocimiento, y continuamente he estado llamando, consultando.
esta pandemia, el COVID-19, se va a quedar con nosotros, no se va a ir, no va a desaparecer. Si son terceras olas o son tumbitos, Claro. eso va a depender de nosotros, de la velocidad de vacunación, de la disponibilidad de vacunas y todo. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de prepararnos lo mejor posible para una posible tercera ola. Mi punto de vista, por lo que he visto, si logramos mantener el ritmo de vacunación de acá a fin de año, bueno, digamos hasta septiembre, octubre, con las vacunas que ya disponemos, creo que habremos realmente logrado reducir las posibilidades de una tercera ola catastrófica. Otra cosa que es muy curiosa que le he preguntado a los epidemiólogos, y es algo que quizás los oyentes no entienden muy bien, porque se habla de la variable delta. Así es. Y que de repente viene la tercera ola, que ya está sucediendo con la variante delta en Inglaterra y en Europa. Sin embargo, acá en el Perú tenemos una variante lambda, lambda que es la de Lima, en realidad. Es una variable, no se sabe si es de Lima, peruana, una mezcla. Este virus muta tan rápido en tantos sitios a la vez que, digamos, hay una gran cantidad de variantes, algunas inofensivas, otras más peligrosas. Pero lo que me resulta curioso a mí, por ejemplo, es ver ¿por qué esta C37, que es la variable lambda que apareció en el Perú, sigue siendo prevaleciente cuando ya tenemos noticia que la variante delta por lo menos tiene 6 a 7 semanas en el Perú? Y de acuerdo a las estadísticas de otros países, debería ya estar ganando, arrasando. Todavía no lo hace, de repente lo hace, estamos preparados para todo, pero eso es algo, por eso le digo, una de las cosas que hemos instalado, un seguimiento diario, ir viendo qué está sucediendo día a día. El Ministerio de Salud está siguiendo con toda claridad en todo el país. La colaboración de los gobiernos regionales y locales nos ayuda muchísimo. Sobre la pandemia, para ir agotando las preguntas de la pandemia, ¿por qué decidieron sincerar las cifras? No es sincerar, es simplemente reajustar. No, lo que pasa es que estas cifras eran conocidas ya. No, sí, claro. Todo el mundo sabía. Solo basta mirar SINADEF. Sí, bueno, basta mirar SINADEF. Pero lo que nos encontramos y lo que vimos, mira, acá hay algo raro. Se está reportando una cosa en el portal del MINSA y en otra fuente del mismo MINSA, que es pública, a la cual es un poco difícil llegar, plantea una cosa distinta. Veamos cómo compatibilizar esto y veamos qué criterios hacer. Cuando vimos con toda claridad de que había una incomunicación entre 3 distintas partes del Ministerio de Salud. Estamos hablando de un hueco de 100.000 personas. Poquito menos, pero orden de magnitud es así. Entonces lo que hicimos es lo que ahora es considerado no solamente para nosotros, sino un ejemplo para otros países. Claro, pero examinar eso en detalle con la ayuda de expertos. Está muy bien, y es lo que hay que hacer. Exacto. Nos coloca como el primer país del mundo en mal manejo de pandemia, ¿no? No, porque otros países no han hecho lo mismo que hemos hecho nosotros. Eso es lo que algunos dicen. No, es que lo sabemos. Digamos, si aplicáramos los 7 criterios que tenemos nosotros ahora, a todos los países. A todos los países, le garantizo que no serían los primeros. Y esto se sabe. La India, por ejemplo, es terrible. Lo que ha pasado en otros países europeos, Brasil, en fin. No estamos en una competencia por quién tiene más o menos muertos, ni mucho menos. Lo que hemos hecho, lo que nos parece correcto, basada en información que ya se estaba recolectando, convocar a un grupo de expertos y aplicar los criterios que hay que aplicar. De la sociedad civil, de la academia, trabajando con el sector público en conjunto para ver cómo utilizar mejor la información que ya teníamos y cómo comunicarla de una manera que nos permita a nosotros manejar mejor la pandemia y a la ciudadanía enterarse mejor de la situación. Debo confesarle que el día de enero que usted anunció que por fin venían el primer millón de vacunas fue un día muy emocionante. La verdad es que dijimos, por fin, ¿no? Por fin, quien sabe un poquito de ciencia, entiende que ese es el primer paso para ponerle fin a todo esto. Pero la reacción de la ciudadanía no fue así. Lo que yo recogí fue escepticismo, desconfianza, sospecha. Los mismos porcentajes de popularidad de usted no subían, un sector privado completamente hostil, enfrentado con usted diciéndoles, de otro lado, si no respetan las prioridades que hemos establecido, no podemos trabajar juntos.
fue un momento muy desagradable, que era un momento de júbilo y alegría, fue un momento muy, muy difícil. Muchas personas que criticaron al régimen, hay que decirlo, han hidalgamente reconocido que nunca pensaron que la vacunación iba a avanzar como ha avanzado, probablemente porque no conocen, y yo sí conocía, cómo vacuna el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud vacuna muy bien. Una de las pocas cosas que hace muy bien es esa, vacunar. Líderes a nivel internacional, interamericano en vacunación. ¿No fue un poco desagradable para usted toda esa situación con el sector privado? No, no desagradable, no, pero perdón, como le dije, desde el primer momento empezamos a colaborar con el sector privado. No, pero en el momento de la aplicación de la vacuna, cuando le decían, yo puedo comprar las vacunas, yo las traigo, no, mire, la CONFIEP pidiendo que ellos compraban las vacunas, mire, porque el Estado era incompetente y no, jamás pero iba a comprar eso nada. es un problema de desinformación, como lo reconocieron ellos, ¿no? Simplemente no entendían ni tenían una idea clara de la complejidad de estas negociaciones. Nunca hubo ninguna prohibición a los privados para comprar vacunas, ni la existía, nunca. Las leyes que pasaron para permitir son absolutamente innecesarias. Claro. Pero vaya usted a conversar con un laboratorio que le dice, muy bien, yo quisiera un contrato en el cual, si hay algún efecto secundario de 1 año, 2 años después, ustedes se hacen cargo de cualquier indemnización básicamente, claro. ¿No? Y eso, dicho sea de paso, es lo que todos los laboratorios hacen. ¿Por qué? Porque las vacunas, como usted ha mencionado anteriormente, que el Perú es un país que ha tenido no solo un buen sistema de vacunación, sino además un excelente sistema de estudios clínicos a lo largo de todo el tiempo, el Perú sabe perfectamente cómo negociar y cuáles son las dificultades. Pero el sector privado no tiene idea de la complejidad que tiene este proceso. Entonces, lo que decían las empresas, y digamos las condiciones que nos ponían, y por eso es que las negociaciones simultáneas con 9 laboratorios a la vez fueron extremadamente difíciles, y ha llegado momentos críticos con una o con otra por razones muy distintas, o por el registro condicional, o la autorización excepcional, o por las cláusulas de indemnización, o por cláusulas de... Mire, por diferentes razones hemos tenido que ir manejando el proceso de negociación con una brocha muy fina, por decirlo así. Claro, no se puede decir cuánto cuestan las vacunas. No, eso es un tema del acuerdo de confidencialidad, y el problema... Pero sí es gracioso porque en la rendición de cuentas que ha hecho Waldo Mendoza está lo que hemos gastado en vacunas en total. Correcto. Entonces una pequeña división y más o menos... Usted en promedio y claro. Ya verá, pero eso es la rendición de cuentas que tenemos que hacer, pero no podemos decir... Ahora, los laboratorios tampoco lo pongamos como los malos de la película. No, lo que sucede es que las vacunas normalmente se desarrollan a lo largo de 3, 4 o 5 años. Eso es lo normal. Y cuesta un montón de dinero hacerlo. Aquí el triunfo de la ciencia moderna y de la colaboración y del trabajo de ingeniería para pasar de laboratorio a escala piloto a una escala gigantesca ha sido un trabajo increíble. Yo lo he seguido muy de cerca. ¿No? Es un triunfo de la humanidad como no se ha visto absolutamente, nunca. Pero Nunca como esto se ha hecho en unos pocos meses, claro, los laboratorios quieren resguardarse de cualquier posible... entonces, eso se entiende. Pero en fin, mire, yo creo que lo de las vacunas ya está encaminado, ya tenemos suficientes dosis, ya sabemos, como usted dice, sabemos cómo vacunar. El siguiente gobierno que entre el 28 de julio ya va a tener un derrotero establecido, va a haber que hacer ajustes, porque a pesar de que sabemos cuál es la programación, a veces nos avisan con 1 semana o 2 semanas, les mando esta semana un lote de tanto y la siguiente el otro, son ajustes pequeños, claro, ¿no? Pero ya estamos con ese proceso en marcha. La única cosa, digamos, presidente, que se podría hacer es que se entregue más rápido, que las vacunas lleguen más rápido. Pero eso no depende de nosotros. Lo sé, pero eso es lo que hace toda la diferencia. O sea, si podemos vacunar más rápido, regresamos todos a trabajar, regresamos todos al colegio, regresamos todos. Ahora, aquí hay otra cosa, y con eso quisiera terminar las vacunas, porque le quería plantear algunos otros temas. No, vamos al ejecutivo. Mire, el tema de las vacunas, lo que ha sucedido, desgraciadamente, es que personas absolutamente irresponsables han echado barro sobre una vacuna o sobre la otra y han creado desconfianza en la ciudadanía. Eso es el problema. Eso es realmente un crimen. No, realmente no hay que aceptar ninguna. Todas las vacunas que tenemos han pasado por todos los filtros y son perfectamente... Mire, presidente, mire las cifras. Los mayores de 60 años en Lima
tienen disponibles las vacunas cuando quieran. Y solo se ha vacunado el 76%. Entonces, ahí hay sí. un 24%. Siempre hay un 5% que no se puede vacunar por razones promedio, médicas. el promedio mundial es 15%, que no se quiere vacunar. Por eso. O por razones religiosas o todo. O sea que de la meta que teníamos, lo máximo que hubiéramos Claro, pero llegado digo, es 85%. Claro, pero en vacunaciones de niños de polio, etcétera, la meta es 95%, Exacto, siempre. es distinto. Porque eso hace que la enfermedad desaparezca. Exacto. Al 95% la enfermedad realmente desaparece. Pero claro, hay todo este problema religioso que afecta a los demás. Y de confianza, deme esta vacuna y no la otra, cuando son perfectamente iguales y compatibles en términos de todo Claro. eso. Entonces, yo creo que esto hay que plantearlo, y la razón porque estamos avanzando lento, las vacunas en algunos lugares están disponibles y la gente no va, se les llama, ¿no? No Pero en va. fin, lo importante es que todos tengan sus 2 dosis de vacuna, eso es lo que da la protección. No 100%, porque eso no existe, siempre va a haber un caso aislado que depende fundamentalmente de la constitución de la persona y de cómo está su sistema inmunológico. Recordemos eso, cada uno de nosotros es diferente y nuestro sistema inmunológico no es igualito para todos y no reacciona de la misma manera ante la enfermedad, ante el virus y ante la vacuna. Bueno, vamos a otro escenario complejo, las relaciones ejecutivo-legislativo. Dicen que una cosa es con guitarra y otra es con cajón, y nunca mejor dicho en este caso. Es curioso, cuando se discutió la ley para devolver la ONP, tuvimos una discusión muy fea en esta radio, bueno, era virtual en ese momento, porque era una ley a la que tenía uno que oponerse, porque era una ley muy mala para el país, no para los asegurados, para el país. Y solo 3 de su bancada del Partido Morado se opusieron, que fueron Gino Costa, Daniel Olivares y Alberto Belaúnde. Y usted se abstuvo. Y luego, las vueltas que da la vida, la ley regresa al Congreso, usted ya es presidente, se aprueba por insistencia, y usted la tiene que mandar al Tribunal Constitucional porque es manifiestamente inconstitucional. Y no solamente eso, el Tribunal Constitucional le da la razón. Entonces, qué difícil es ser congresista, ¿verdad? No, mire, lo difícil es hacer las cosas bien. Eso sí, eso sí. Sean congresista o sea presidente uno. Hay varios casos en lo que hemos tratado de hacer. En primer lugar, mi posición sobre varios temas y varias cosas no ha variado. A lo largo del tiempo, los congresistas que me escucharon decir, sobre todo algunas leyes pequeñas que son, por ejemplo, la creación de distritos, abiertamente ya se declaró inconstitucional, pero cada congresista quiere crear un distrito, y de las que hemos realmente observado, la gran mayoría la aprueban por insistencia, pero no pasa nada. No va a pasar nada porque simple y llanamente no es posible. No es posible, no se crea. Entonces, es ilegal. Eso es pero esa es una excepción. En otras áreas hemos tenido una colaboración muy clara y muy cercana, como ha sido, por ejemplo, ayer se ha aprobado el tratado que tiene un nombre larguísimo en castellano y en inglés, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, por ejemplo, el Transpacífico es un que tratado muy nos importante. abre mercados a 11 países y va a dinamizar nuestras exportaciones. Lo que se ha hecho, por ejemplo, en la ley sobre fusiones y adquisiciones, que es una ley que venía Muy del importante. Congreso anterior, que Jorge del Castillo la planteó, luego la recogió Zenaida Solís, la dio una nueva forma. Es la se planteó, 3112, buenísima. llegó Sí. al Ejecutivo Sí. y vimos que había un par de problemas que observar. ¿Y qué es lo que hicimos? Llamamos al presidente de la Comisión de Economía, al congresista Zenaida Solís, a la gente de la SBS, a la gente de Indecopi, al ministro de Economía y Finanzas, a la primera ministra, conversamos, discutimos, planteamos y sugerimos algunas modificaciones que el Congreso se allanó y la ley salió muy bien. Yo creo que hay varias instancias en las cuales hemos el dicho ministro de eso. Educación ha celebrado que haya podido sacar su ley orgánica. El ministro de Agricultura también. Pero, o sea, las buenas formas y el buen trato y el trabajo en equipo, claro, producen un mejor resultado. Pero ya han mandado 10 leyes al Tribunal Constitucional. Bueno, y seguiremos mandando las que sean necesarias. Y doy un anuncio. Acaban de aprobar por insistencia 2 leyes que son sumamente complejas y nocivas. Una de ellas es la reforma del Código Procesal Constitucional y la otra tiene que ver con la Contraloría.
Y en este sentido, nosotros enviamos al Congreso una serie de propuestas de mejora, incluyendo el texto original, nuestra propuesta de mejora, justificando por qué hacíamos esto de un informe, es decir, colaborando con el Congreso. Sin embargo, el Congreso decidió que esto no vuelva a comisiones, a pesar de que yo había conversado con uno de los propulsores de esta ley, que es el congresista Luis Roel, y le había explicado que teníamos algunas sugerencias porque nos parecía que esta ley iba a ser inconstitucional y que por eso íbamos a presentar una observación con sugerencias de modificación. Bueno, no sé qué sucedió, pero la Comisión de Constitución y Reglamento se inhibió, se pidió que pase directamente al Pleno, se eximió de pasar por comisiones y no se vieron nuestras observaciones que hubieran permitido que este Código Procesal, el Código Procesal Constitucional funcione bien. Y lamento muchísimo, lamento muchísimo que una persona como Luis Roel, vicepresidente del Senado, a quien admiro y trabajo con él muy bien, haya permitido una cosa que probablemente su abuelo, es decir, a quien tuve el privilegio de conocer, no hubiera permitido que pase. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los problemas en la autógrafa? Si el juez dispone el cumplimiento inmediato de una sentencia de primera instancia, así sea arbitraria o ilegal, dicha decisión es impugnable y se mantiene hasta que culmine todo el proceso, en el artículo 26. Bueno, ese son el tipo de quema, y tengo una lista larga y le sugerimos redacciones alternativas. Luego, otra cosa que usted verá, obliga a los jueces a admitir demandas manifiestamente improcedentes al impedir el rechazo de plano de demandas abusivas, el artículo 6. ¿Qué? También obliga al Tribunal Constitucional a tramitar recursos manifiestamente improcedentes en el artículo 24, lo que afecta a la independencia de los jueces. Otra cosa que hace, un trato discriminatorio, al disponer la gratuidad, que la gratuidad de la justicia no se aplica a las personas jurídicas. Es decir, si uno va como persona natural a poner una demanda, pero si usted es la Comisión de Derechos Humanos o acá, tiene que pagar. Ahí hay una manera. Todas las ONGs tienen que pagar. En fin, luego limita el derecho de defensa, pues solo hay un informe oral en un habeas corpus si lo pide el demandante y no para el demandado. Entonces, yo lamento muchísimo, y es una responsabilidad directa del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, a quien de una manera muy cortés, muy clara, le planteé estos mismos argumentos y le indiqué que enviaríamos algunas sugerencias para mejorar. Dicho sea de paso, esta reforma del Código Procesal Constitucional viene de 2017, a propuesta importante del Poder Judicial. Claro. Entonces, lo que aquí me parece, y le adelanto, vamos a interponer una demanda de inconstitucionalidad por estos puntos específicos, no por los otros 100 artículos que han quedado igual, y vamos a proponer una redacción alternativa. Para ese fin, lo que vamos a hacer es tener un Consejo de Ministros extraordinario, porque esto realmente hace daño a la justicia del país. Como digo, yo lamento mucho que observaciones que buscaban mejorar todo este Código Procesal Constitucional no hayan sido ni siquiera discutidas en la Comisión de Constitución y Reglamento. ¿Y la norma sobre Contraloría, cuál es el problema ahí? Mire, el problema de la norma Contraloría, estamos nosotros de acuerdo con la Contraloría, pero es abiertamente inconstitucional por lo siguiente, por ejemplo. El artículo 2, en el inciso 24, literal D, de la Constitución, viola los principios de legalidad, tipicidad y taxividad administrativa. Yo no soy abogado, usted entiende eso mejor que yo, soy ingeniero. Lo que sucede es que básicamente pone criterios muy vagos, claro, muy generales, no los tipifica en general. ¿Qué significa esto? Que cualquier funcionario auditor de la Contraloría puede invocar este artículo y paralizar a un funcionario público, meterle miedo de una manera absolutamente increíble. Segundo lugar, tiene incidencia presupuestaria porque obliga a dedicar recursos adicionales a la Contraloría. Dicho sea de paso, yo me opuse a esta ley cuando era congresista y planteé muy claramente, pero hay un problema central. Nosotros planteamos, tampoco
digamos, recoge las observaciones al régimen del servicio civil. Lo que hace es pone a la Contraloría bajo el régimen laboral de la actividad privada. Claro. Mire, entonces, todas Bueno, es estas... que, discúlpeme, todas las instituciones del Estado quieren tener régimen laboral de la Bueno, actividad lo privada. que tenemos... Todas. Sí, ya, pero un momentito. Es terrible, pero es mire, así. yo la Contraloría la respeto mucho y el trabajo del actual Contralor me parece muy claro y ejemplar. Pero imagínese usted, con esta potestad de poder meter miedo o poder juicios o establecer responsabilidades como un Contralor como el que tuvimos anteriormente, que fue presidente de la Comisión de Fiscalización encima y que además ahora tiene acusaciones constitucionales por corrupción. Imagínese una ley de la Contraloría con este poder en manos de personas que no se comportan honestamente. Eso, yo lo que dije en el Congreso claramente, y lo repito con toda claridad, es que esto crea una especie de superpoder del Estado. ¿Y quién controla al Contralor? El Congreso lo puede instituir. El Congreso lo puede instituir, pero de la manera en que se ha planteado, de la manera que se ha aprobado esto, realmente pone serias dificultades. Lo podrá instituir el Congreso, pero mientras tanto paralizamos a todo el sector público. Entonces, no hay que pensar en legislar pensando en el problema de hoy y quién está hoy. Hay que pensar, en primer lugar, lo que significa una ley como esta para el futuro y, en segundo lugar, cuáles son los efectos colaterales que esto puede tener en la gestión pública. Usted sabe que... Dicho sea de paso, Sí. termino, disculpe, propusimos un texto alternativo y lo único que aceptaron fue un cambio de redacción en una palabra. Y el texto alternativo que propusimos, como el gobierno de transición y emergencia siempre lo hace cuando plantea una observación de fondo a una ley, tenía las salidas adecuadas. Simplemente se aceptó una cosita de redacción en vez de aceptar el planteamiento integral. Esto, nuevamente, en este Consejo de Ministros extraordinario, plantearemos una demanda de acción inconstitucional. No porque estemos en contra de la ley, sino porque hay temas específicos que deben mejorarse y son inconstitucionales. Ahora, son 12, me parece, ya acciones de inconstitucionalidad del Ejecutivo. Más o menos. Nunca en la historia del Perú ha sucedido eso, Bueno, usted sabe. nunca hemos tenido un Congreso que pasa leyes a diestra y siniestra sin examen. Cuando yo veo alguna de las leyes que se pasan, y esto es una cosa que no es nueva, yo lo he dicho ya como congresista, por favor, escuchemos al Ejecutivo, ¿qué punto? No, esto tenemos que sacarlo así, o sea, se los he dicho a todos directamente, que esto me parece que estaba mal. Llegó un momento, mire, le digo, en una de las leyes, no voy a decir cuál, en la cual un congresista, presidente de una comisión importante, dice, bueno, invitemos a tal ministro para que venga, pero ya sabemos lo que vamos a hacer, y es que no importa, pero lo escuchamos y decimos que lo hemos escuchado. En su cara y delante de otros congresistas le dije, ese es un comportamiento hipócrita. Entonces, el problema... Claro, y eso lo pueden decir los congresistas que estaban alrededor mío. Yo creo que uno tiene que comportarse con honestidad como congresista, como funcionario público, como cualquier... Y esa idea de simplemente hacer la farola de que se le escuchó a alguien cuando ya uno tiene la decisión tomada es negativa, es dañina para el proceso legislativo y para el Estado peruano y para la ciudadanía. No he perdido la cuenta de la cantidad de veces que me han dicho que lo van a derrocar. Porque ya son demasiadas. Pero se han llegado a presentar mociones, han corrido mociones, varias. Basta con 66 votos, porque usted es el presidente del Congreso, además del presidente de la República, basta con 66 votos para censurar a la mesa directiva, usted deja de ser presidente del Congreso y deja de ser presidente de la República. Mirta Vázquez ha enfrentado y ha resistido heroicamente, hay que decirlo en muchos momentos. Pero sí ha habido una manifiesta y sistemática voluntad de un grupo, por ahora minoritaria en el Congreso, de sacarlo del poder. Mire, como dije al principio, algún analista dijo que me habían puesto como presidente mis enemigos políticos. Claro. Ellos esperaban que todo se venga abajo, que fracase. Como están acostumbrados a manejar el Congreso y el Estado de esa manera y no tienen ni la capacidad ni el compromiso, entonces ese pequeño grupo que usted menciona esperaba que todo se viniera abajo, que hubiera represión,
y eso no ha sucedido. Entonces ahí lo que creo que tenemos es un pequeño grupo, desgraciadamente, que insiste con demandas sin ton ni son, Pero no todo el tienen tiempo. ningún sentido. No hay semana que no presenten una moción. Ya no, ya eso se acabó, me quedan 12 días en el Pero gobierno. le digo, pero no crea, estos son increíbles. Bueno, no, yo no quisiera que Mire, usted califique... en todo el tema del nombramiento de los miembros del TC, se les advirtió que estaban cometiendo un delito en televisión nacional. Y no entienden. Y siguieron así. Ahora ya están un poquito más arrepentidos porque ya les inició la Fiscalía de Investigación. Entonces están asustados porque en 12 días se van. Pero mire, yo Y en creo... esto, finalmente... Pero vamos, sí. ¿cuál es la lección que puede sacar uno de esto? ¿No? Yo creo, en primer lugar, yo creo en... soy un demócrata absolutamente convencido. Creo que el Congreso tiene funciones importantísimas como la tiene el Ejecutivo y los otros poderes del Estado. Y creo que el Congreso en general, que por lo menos el que yo he visto, tiene una mayoría de personas de buenas intenciones, de buena fe, tratando de hacer lo mejor posible. Y un pequeño grupo que ya lleva dentro de la sangre y su manera de ser todas las, como decirlo en criollo, las trafas, las mañas y toda esta serie de cosas que a veces de una manera realmente, podría decir, civilina, convencen a algunas de las personas de buena voluntad de unirse a sus esfuerzos en nombre de ciertos principios o ciertas ideas que ellos mismos ni siquiera la creen. Entonces, lo que tenemos que hacer ya como ciudadanos es asegurarnos de elegir congresistas que tengan una trayectoria limpia, que tengan una capacidad de dialogar entre ellos y con el Ejecutivo, que no vean al Congreso como algo que tiene necesariamente que enfrentarse al Ejecutivo. Ha sido difícil ser neutral en este proceso electoral, pues usted solo prometió dos cosas, vacunas y neutralidad. 5. Bueno, pero digamos, las centrales eran vacunas y neutralidad electoral. Un proceso limpio y todos vacunados y atendidos, ¿no? Y el problema de la neutralidad electoral es que a veces el país está al borde de una catástrofe. Probablemente ya no. Pero hace unas 2 o 3 semanas, cuando usted llamó a Mario Vargas Llosa, los rumores de un golpe de Estado, los rumores de una ruptura constitucional eran muy fuertes. Y entiendo que usted llamó a otras personas también, para lograr que finalmente las partes acepten el resultado. Su llamada fue mal recibida, bien recibida en su momento, pero digamos, mal entendida, al punto que Mario Vargas Llosa la semana pasada ha dicho que usted está favorecido a Pedro Castillo. No, yo creo que yo me quedo con el Vargas Llosa de hace 2 semanas y media. Lo que él dijo fue que ni favorecía a nadie, en ningún momento me dijo eso, y la conversación fue, como él lo ha dicho, totalmente neutra, totalmente clara, y no hubo ningún pedido ni nada mío. Que al día siguiente, algunas que fungen de periodistas dijeran algo que ni yo no había dicho ni Vargas Llosa había entendido, y peor que eso, que otro que funge de periodistas publicara al día siguiente un artículo con las mentiras, después que el día anterior las había aclarado el señor Vargas Llosa, eso ya me parece infame, ¿no? Porque realmente insisten en mentiras cuando todo está aclarado. Sobre el tema de neutralidad le digo, sí, es difícil, ¿no? Algún momento más adelante, cuando salga, voy a explicar exactamente cómo puedo demostrar de otras maneras esa absoluta neutralidad. Para mí, lo que prometí fue elecciones limpias. Le dimos todo el apoyo, toda la autonomía. No interferimos absolutamente en nada en los organismos electorales. Estamos de acuerdo. ¿Las elecciones para usted han sido limpias? Sí. ¿El resultado no hay ningún fraude para usted? Un fraude sistemático a nivel grande, no. Lo que hay son los pequeños errores materiales que hay en todo proceso electoral. ¿Pero usted cree que el ganador que proclame el Jurado Nacional de Elecciones es el ganador de la elección? Yo, por supuesto. Y usted tiene que creerlo también si confía en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero se lo pregunto al revés, porque podría preguntarle quién ganó la elección. Mire, cuando lo diga el Jurado Nacional de Elecciones, lo sabremos. Exactamente. Y en ese momento empezará fraude, el proceso de transición. La teoría del fraude, la teoría de agitar la escena la teoría de que internacional, la Tierra es plana también existe, y hay muchos que creen que la Tierra es plana y no van a cambiar de opinión por más que se le demuestre que es esférica. Hay un grupo
de personas que creen, se han convencido, que hablan entre ellos mismos, entre todos, y se han hecho una burbuja para la cual no hay otra cosa, nada más explica este resultado, que mi candidato pierde, porque sí, tiene que haber fraude, ¿no? Entonces, seamos un poco más tranquilos, un poco más calmados, tratemos de ver las cosas no como queremos que sean, sino como son. Y si en algo hemos tratado de hacer que el gobierno de transición y emergencia sea claro, es en decir las cosas como son, en decir la verdad y trabajar con evidencia y con transparencia. El ministro de Economía, ya me está mirando la jefa de prensa y se lo lleva, yo lo sé, pero el ministro de Economía dice que nos espera una recuperación muy vigorosa, que estamos en un buen momento económico internacionalmente, el mundo está creciendo después de la pandemia a toda velocidad, se requieren materias primas que el Perú tiene, nuestra agroexportación puede crecer muchísimo, el mundo está comprando y nosotros estamos vendiendo, es nuestro mejor momento. Y entra Pedro Castillo al poder. Bueno, vamos por partes, como dice usted, o como me gusta decir, como decía Jack the Ripper, Jack el Destripador. No, en primer lugar, yo comparto el punto de vista de Waldo Mendoza, pero soy un poquito más cauto. En este momento, por ejemplo, la tasa de crecimiento de China, que es el principal demandante de materias primas, ha ido desacelerándose y disminuyendo. Aquellos que esperan un boom de largo plazo como el que tuvimos en el 2006 a 2014 va a ser un poco difícil, entonces hay que ser un poquito más cautos. Lo que sí está sucediendo es que hay una mayor demanda por una variedad de productos que el Perú exporta. Ahora con el nuevo tratado tenemos más mercados a los cuales podemos acceder. Está recuperándose la inversión. Las políticas que tomó el Ministerio de Economía y Finanzas en el gobierno anterior fueron adecuadas para impedir una implosión del sistema económico, con reactiva, con créditos, etcétera. Nosotros hemos mantenido y hemos ajustado algunas cosas y también hemos añadido algunos programas adicionales para complementar esto. El más importante quizá no tiene que ver tanto con la economía, sino con la salud, que es hacer el sistema integral de salud universal. Es una muy buena noticia. Todos los peruanos van a estar en el CIS este año. Lo que creo yo es que si las cosas se mantienen como espero que se mantengan, porque no hay ninguna razón para modificar todo de un solo cocacho, yo creo que podemos aprovechar eso. Y todo gobierno tiene un proceso de aprendizaje. Pero este gobierno no va a tener ni 4 días para recoger las cosas. Me imagino ustedes ya tienen todas las maletitas listas, ¿no? Todo ya está ordenado. Lo que hemos ofrecido, y lo reitero, como lo ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros, es acompañar a los nuevos ministros, acompañar al presidente o presidenta del Consejo de Ministros, y a quien me sucede en el cargo, yo estaré dispuesto a conversar continuamente. Todas las horas necesarias para las horas necesarias para que entienda la complejidad. Solamente en el tema de negociaciones, yo creo que hay para vacunas, creo que hay para unas cuantas horas para explicar la complejidad y las decisiones que tomamos. Y así en cada sector va a haber un conjunto de decisiones. Necesita una transferencia, necesita un retiro espiritual. Bueno, yo de repente, estamos en Radio Santa Rosa, claro, podemos invitar a algunos de los lugares de los dominicos. Acá en los dominicos tenemos lindos ambientes para conversar, o sea que puede pasarse horas de horas hablando con Pedro Castillo sobre cosas que son muy valiosas para su gestión, probablemente. Sí, bueno, y no los datos específicos yo creo que los puede dar los ministros de cada sector. No, lógico. Lo que puedo dar yo es la experiencia de tratar de hacer lo mejor que se puede en momentos extremadamente difíciles para el país y haber salido más o menos. Esa es una pregunta un poco cliché. Pero yo sé que alguna vez usted pensó que podría ser presidente del Perú. Alguien me ha chismeado. ¿Lo pensó? Mire, no tanto. Mire, hay un artículo que nunca llegó a publicar Enrique Sileri en Caretas, que se llamaba algo así como Ansiedades Presidenciales. Claro. Y lo que yo decía en ese artículo, tomándole el pelo, eso fue escrito hace 15 años, 20 años. A todo niño, y también cada vez a niña en el Perú, cuando tiene 7 años, su papá o su mamá le dice: ay, hijito o hijita, algún día serán presidente del Perú. Claro. Y hay algunos que se lo creen hasta bien pasados los años. Viejo, sí. Esa es la cuestión. El tema no es ser presidente. El tema es gobernar.
Hay una diferencia que la puse en otro artículo que escribí hace algún tiempo, cuando un expresidente dijo a la semana de estar, no creí que iba a ser tan fácil ser presidente. Toledo, sí. Y lo que yo escribí exactamente, claro, ser presidente es muy fácil, gobernar es lo difícil. Entonces, no es que uno hubiera querido o imaginado, es simplemente le tocan a uno las cosas y uno tiene que hacer lo mejor posible en su momento. ¿Y pudo gobernar? Yo creo que sí, yo creo que si estamos ahora más o menos bien establecidos, con vacunas para todos los peruanos, con crecimiento económico, con un programa para retornar a las clases, con una reforma integral del sistema de justicia, y desde que no se hacía desde Seriajus, que se quedó corta, que además está con costos. Sabemos que reformar el sistema de justicia peruano nos va a costar 4.000 millones de soles en 5 años. Eso es una pequeñísima cantidad en comparación a los enormes beneficios que nos daría. Usted sabe que hay una maldición sobre los presidentes peruanos, ¿no? ¿Y cuál es? Todos terminan procesados. En el siglo XXI, todos terminan procesados. Bueno, vamos a ver por qué vamos a procesar. No, yo espero que no, pero le digo, acá todos salen procesados. No le digo condenados, porque condenados todavía no hay, pero procesados todos. Bueno, que desde las 1990, digamos. Sí, que me procesen por tratar de hacer las cosas bien. No tiene ninguna preocupación por una persecución judicial cuando termine su mandato. Mire, depende de lo que haga. Yo no me preocupo, yo sé lo que hago. Yo sé qué soy y no me preocupan cosas que sé que realmente no me tocan, y le debo decir con toda claridad. Si quieren hacer eso, que lo hagan. No hay ninguna evidencia, no hay ningún fundamento, no hay nada que pueda, en mi comportamiento, llevar a un proceso judicial por algo indebido, etcétera. He sido escrupuloso, y todo el gobierno ha sido escrupuloso en mantener realmente un comportamiento que creemos ser ejemplar. Acaba de decir usted una cosa muy importante, que es que todos los presidentes, expresidentes están procesados. Una de las cosas que aprendimos en Agenda Perú es que para cambiar los valores hay 3 formas de hacerlo. En primer lugar, la educación, básico. En segundo lugar, los medios de comunicación, lo que dicen. Pero quizá el más importante es el ejemplo. Y lo que he querido hacer es dar el ejemplo en este gobierno que se puede gobernar con honestidad, que se puede gobernar bien, que se puede gobernar para el bien común. Eso es lo más importante. El día que un joven vea y compare cómo se comportó el presidente y vea que es posible hacer esas cosas, ahí es cuando empiezan a cambiar los valores de la ciudadanía. Muy bien, muchísimas gracias, señor presidente. ¿Me puedo despedir? ¿Sí? Una pregunta, me dice Abel. Una nada más, Abel, por favor. Sí, presidente, las personas preguntan aquí, ¿piensa volver usted a lanzarse a la presidencia en un futuro? Bueno, todos preguntan por el futuro. ¿Cuántos años tiene, señor presidente? Yo voy a cumplir 77 ya. ¿Todavía puede? Bueno, mira, tenemos un refrán: nunca segundas partes fueron buenas. Eso es verdad. Exacto. Yo creo que ya he demostrado durante estos meses, han sido demasiado intensos, le puedo decir con toda claridad. Sí, tiene más ganas que antes, a que trato de mantenerme más o menos con salud y enfermedad, ya los años pasan y no es lo mismo. Pero en fin, al final serán los ciudadanos los que tendrán que decir cómo fue este gobierno. ¿Va a asumir la presidencia del Partido Morado? No, yo creo que ya eso, el Partido Morado hay que rehacerlo desde nuevo, porque perdimos la inscripción, y yo creo que eso le corresponde a las nuevas generaciones. Nuevas generaciones. Usted, exacto. Cuarteles de invierno. Más que cuarteles de invierno, volver al tipo de actividad que he hecho en otros casos, que es pensar, escribir, publicar, transmitir información, y le adelanto, ya creo que se ha dicho también, en unos días más, el 19, sale una colección de artículos y entrevistas mías que publica Planeta, que son entre el 85 y el 2015 nada más. Porque a partir del 2006 entré en la vida política, eso va a ser otro capítulo. Es lo que le iba a decir. ¿Y un libro de memorias de estos 8 meses? Bueno, no los 8 meses. Yo creo que habría que contar desde el momento que empezamos a construir el Partido Morado. Exactamente. Son 5 años. 5 años. O sea, eso viene en otro libro. Eso es otra tarea. Otra tarea. Bueno, pues una gran tarea para emprender. Muchísimas gracias. Rosa María, ¿alguna indicación desde el otro lado? Sí, solamente para
pasarle al presidente la cantidad de agradecimientos que hay por las vacunas. Sí. De verdad es conmovedor en toda nuestra audiencia. Gracias, señor presidente, porque vacuné a mi papá, a mi mamá, y eso creo que es muy valioso y me piden que se lo transmita. Eso es todo, Rosa María. Mire, yo agradezco muchísimo eso, pero todo eso es trabajo en equipo. A mí me ha tocado tratar de juntar a la mejor gente y darles un rumbo. Yo estoy vacunada con la primera dosis, Abel también. por si acaso. Acá todos nos vamos a vacunar, todos nos tenemos que vacunar, no solamente por nosotros mismos, sino por los demás. Es un deber social. Es como yo le digo a la gente, es como fumar. ¿Ya? Claro, tú quieres fumar, fuma solo. ¿Ok? Fuma solo, pues no quiero yo fumar tu humo. Igual, vacunarse tiene ese componente social. ¿Tú no te quieres vacunar? Bueno, te encierras en tu casa y nunca más vuelves a salir. Claro. Pero si quieres salir y hacer vida social, tienes que vacunarte. Así es. Eso es el... Si quieres fumar, fuma solo. Si no te quieres vacunar, vive solo. Pero si tú quieres hacer una vida social, ver a tus nietos, ver a tus hijos, conversar con alguien cara a cara, mira, ahora que estamos en esta radio, yo creo que podríamos añadir el 11º mandamiento. Tú te vacunarás. Así es. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al presidente Sagasti. Yo sé que esta es la última vez que nos vamos a ver como presidente y periodista, pero espero tenerlo nuevamente otra vez después de... Porque ahí sí hay mucho más que contar, creo yo. Sí, yo creo que sí. Mucho ya más que lo contar. Lo haremos en otra oportunidad. Después de que termine mi cura de sueño. Así es, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Abel regresa con ustedes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.